Hola a todos, antes que nada deseo que ustedes y sus familiares se encuentren bien en medio de esta pandemia por la cual estamos atravesando. Esta crisis sin duda también ha afectado a las cadenas de suministro y a la cadena de suministro de alimentos en particular. Es por eso que queremos hacerles la invitación a toda la comunidad a reunirnos de manera virtual con productores, con técnicos y con otros profesionistas que participan en el ramo para escuchar a algunos colegas y que nos cuenten desde su experiencia cómo era antes de la crisis, cómo ha sido durante la crisis y cómo consideran que va a ser posteriormente a la crisis. Esto con la finalidad de encontrar lazos de colaboración, de encontrar los vínculos entre la universidad y entre los diferentes sectores del ramo y de juntos encontrar soluciones innovadoras. Los esperamos, muchísimas gracias. Hola a todos. La Universidad Autónoma Chapingo, a través del Centro de Educación Continua, desea que la comunidad universitaria y el público en general se encuentren observando las recomendaciones para salir con bien de la situación tan particular en la que estamos inmersos actualmente. Con la intención de que los egresados de nuestra universidad nos compartan su experiencia en los diferentes ámbitos donde desarrollan su actividad profesional, juntos estamos preparando una serie de webinars en la que los egresados estarán contigo, con su conocimiento, como una muestra de su interés y gratitud para con nuestra institución. Los invitamos a estar atentos a esta iniciativa y a conectarse para conocer la situación actual del campo laboral de los agrónomos en México. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de esto que es Egresados Contigo. Mi nombre es Lídice Martínez y les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del doctor Artemio Cruz León, quien es nuestro director general académico, y la doctora Gloria Calleca Cortero, quien es subdirectora del Centro de Educación Continua. Este espacio se denomina Egresados Contigo, es para ustedes y está en el contexto del gran plan universitario denominado Chapingo Contigo, que por supuesto tiene la consigna de acercarnos, a pesar de la distancia, a todos los sectores que se involucran con el quehacer de la vida universitaria. Hoy tenemos un tema que esperamos resulte de gran interés para ustedes. Se trata de la nueva normalidad de la industria porcina después del COVID-19, para lo cual nos acompaña el doctor Román Moreno Salgado, a quien estaremos presentando más adelante. Él es egresado del Departamento de Zootecnia y es por eso que hoy nos está acompañando el doctor José Luis Zaragoza Ramírez, quien es subdirector académico del mismo departamento y a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor Zaragoza, muy buenas tardes. ¿Pudiera brindarnos algunas palabras iniciales? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes a todos. Muy agradecido por habernos invitado. Sí, a nombre del Departamento de Zootecnia y del jefe del departamento, el maestro en ciencias, Constantino Romero, tengo a bien dar unas palabras alusivas a nuestro ponente, quien es egresado de este departamento de Zootecnia, y del que podemos decir que es uno de los ejemplos de los logros que pueden llegar a tener todos aquellos egresados que salen con el deseo de superarse y de conocer a cierto nivel de profundidad algunos temas de interés en cuanto al área de la cría de animales domésticos, ¿no? En este caso es un ejemplo de un egresado, ¿sí? Que tiene interés en el área de nutrición, ¿sí? Que hizo una combinación de conocimientos a partir de inscribirse en diversas escuelas que le dieron la oportunidad de tener una perspectiva diferente de cómo criar, en este caso, los cerdos en confinamiento. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar parte de sus experiencias en este tema que él tiene a bien a compartir con nosotros, ¿sí? Y yo espero que todos aquellos egresados de Zootecnia que estén viendo este evento, pues se sientan, se vean en él reflejados y que vean a futuro una oportunidad de ser mejores, ¿sí? De prepararse bien
y de representar a nuestra universidad, ¿sí? Como en este caso lo hace el doctor Román Moreno, ¿sí? En un país y en universidades donde seguramente le reconocen su nivel de preparación y de interés que tiene por compartir los conocimientos con sus estudiantes, en este caso en la universidad en la que él se encuentra laborando, en la Universidad de Oklahoma, ¿sí? Estatal de Oklahoma. Yo quisiera más que seguir comentando cosas de él. Yo creo que el ejemplo, ¿sí? Lo que él nos va a hablar, ¿sí? Y las referencias propias que él nos va a dar de su desempeño, pues creo que van a reforzar con mucho, ¿sí? Las palabras que estoy diciendo y sobre todo yo espero que sean una motivación para futuros egresados y que se miren en ese espejo de poder llegar a ese nivel con poniendo interés en estudiar, en prepararnos en la nueva modalidad virtual que al parecer es la educación del futuro. Doctor, bienvenido, le agradecemos mucho su participación y yo dejo mi intervención para que continuemos con el evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Zaragoza. Muchísimas gracias a usted, doctor Zaragoza. Y bien, ya se anticipó un poco, tenemos aquí a un gran representante, un gran egresado de su departamento, el departamento de zootecnia. Efectivamente, esperemos que todos estos comentarios y aportaciones que vaya a brindarnos a continuación resulten de gran aliciente, sobre todo para las nuevas generaciones y quienes están preparándose en este campo. Y bueno, sin más, y si me lo permiten, voy a leer el resumen curricular del PhD Román Moreno Salgado. Él es nutriólogo en Seaboard Foods, donde tiene responsabilidades en el área de investigación y desarrollo, control de calidad del alimento y nutrición. Obtuvo el grado de ingeniero agrónomo zootecnista por la Universidad Autónoma Chapingo en 1993 y la maestría en nutrición en el Colegio de Posgraduados en 1999. Fue encargado de producción de granjas de finalización de cerdos por contrato del Grupo Porcícola Mexicano. En el año 2001 fue encargado de un multisitio de engorda de cerdo para Seaboard Foods, donde era responsable de todos los aspectos de producción. En 2004 inició sus estudios de doctorado en nutrición en la University of Nebraska-Lincoln y en el año 2006 aceptó la posición de técnico de investigación para los grupos de nutrición de cerdos y genética de cerdos en la misma universidad, a la vez que continuaba con los estudios de doctorado. Después de concluir sus estudios de doctorado en el 2009, trabajó para DeKalb Feeds como nutriólogo, para posteriormente, en 2012, incorporarse nuevamente a Seaboard Foods como nutriólogo de todas las etapas de producción. Además de sus responsabilidades con Seaboard Foods, actualmente es profesor de las materias de nutrición avanzada de rumiantes y nutrición avanzada de no rumiantes en la Oklahoma Panhandle State University. Bienvenido, doctor, bienvenido, adelante. Déjeme antes de darle la voz, recordarle a nuestra amable audiencia que durante el tiempo que usted desarrolle su ponencia, ellos y ellas tendrán la posibilidad de exponer sus dudas y comentarios. Hacia el final daremos lectura para que usted nos haga favor de brindar la retroalimentación. Pues sin más, ahora sí lo dejamos en el uso de la voz. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, gracias. Bueno, primeramente me gustaría agradecer, y déjame ver si me puedo, no sé si están viendo mi pantalla. Ahí. ¿Sí o no? Ok. Sí la vemos. Perfecto. Bueno, primeramente me gustaría agradecer la invitación y agradecer también al comité organizador por todo el esfuerzo que están poniendo en estas pláticas, porque es una realidad que necesitamos comunicarnos más entre egresados para ayudarnos a progresar en nuestros respectivos campos. Entonces, nuevamente me gustaría agradecer la invitación y la oportunidad de hablar ante esta audiencia. El título de mi plática es La nueva normalidad de la industria porcina. No es para nadie desconocido la situación por la que estamos pasando y el hecho de que está cambiando la manera en que nos conducimos en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. El contenido de mi plática lo voy a dividir en varias áreas. Primero, una pequeña introducción acerca de lo que es la pandemia, lo que
ha ocasionado una pequeña introducción también de la compañía para la que yo trabajo, para que les dé una perspectiva de cuál es mi experiencia trabajando con cerdos. Después me voy a enfocar un poco en hablar de lo que pasó con los insumos en la industria porcina durante esta pandemia, cómo se afectó la producción animal, la mano de obra, la comercialización de los productos de cerdo, y así como al final voy a terminar con un comentario acerca de cuál, en mi opinión, es la nueva realidad de la industria de la carne de cerdo. Bueno, yo trabajo para una compañía que está localizada en Oklahoma, en el estado de Oklahoma, en el pueblo de Guymon, Oklahoma. Es una compañía totalmente integrada. Es parte de una corporación más grande que se llama Seaboard Corporation. Nosotros somos la división más grande de la compañía y se estableció alrededor del año 1990. Como les mencionaba, es una compañía verticalmente integrada, lo que significa que controlamos todos los aspectos de la producción, desde la producción de alimento, la producción viva, hasta la producción de la carne de cerdo. Contamos con más de 5,000 empleados. Somos uno de los 5 productores de carne de cerdo vivo más grandes de los Estados Unidos y con una producción de 7,5 millones de cerdos al año. También somos uno de los mayores productores de carne de cerdo y se procesan actualmente 7,5 millones de cerdos en nuestros rastros. Somos proveedores de carne fresca de cerdo tanto en los Estados Unidos, que sería nuestro mercado local, como Japón, México, Rusia y Corea, que serían los principales mercados de exportación para nosotros. En un sistema integrado, como yo les mencionaba, nosotros manejamos todas las etapas de producción, que tiene la ventaja de que podemos asegurarnos de que la calidad en cada una de las etapas sea la que nosotros demandamos. Tenemos las granjas donde se producen los cerdos vivos, la planta procesadora donde vamos a procesar todos los cerdos que producimos. Tenemos una rama donde manejamos todo el transporte, tanto del alimento como de ganado, todos los animales vivos. Y también tenemos parte de la distribución de los productos que se van al consumidor. Nosotros en las plantas procesadoras vamos a producir carne que ya está lista para mandarse directamente al consumidor o para mandarse a la industria de restaurantera en Estados Unidos. También tenemos una parte muy importante que es la bioenergía, y en esta parte se va a procesar grasa animal para producir biodiesel, que es también donde usamos algunos de los subproductos de las plantas procesadoras. En las operaciones de granjas de Seaboard tenemos 3 tipos de producción que se traducen como las granjas reproductoras, donde vamos a tener a las marranas, a las hembras, y se obtienen aquí los cerditos. Tenemos la etapa de destete, donde vamos a mover los cerdos después de que terminan su periodo de lactancia, para terminar con un periodo de finalización, que es donde vamos a terminar los cerdos cuando ya se van al mercado. Así, en una vista rápida de lo que sería la producción viva en Seaboard Foods, nosotros ahorita contamos con un total de 340,000 hembras. En este momento, en cualquier momento, nosotros vamos a tener un inventario de 2,4 millones de cerdos en engorda, lo que se traduce en 7,5 millones de cerdos anualmente. Tenemos la particularidad de que no usamos agujas. Nosotros utilizamos un sistema para aplicar antibióticos y diversos medicamentos a los cerdos que no utiliza agujas, utiliza aire a presión, y así minimizamos el riesgo de que alguna aguja se vaya a pasar a la carne y le llegue al consumidor. Entonces ya tenemos pues bastantes años siendo un sistema que no utiliza ningún tipo de agujas. Como les mencionaba, producimos 7 millones de cerdos finalizados al año, y estos cerdos y todos los demás cerdos en el sistema están alojados en un total de aproximadamente 500 granjas. Bueno, esa sería la parte que corresponde a la compañía Seaboard, que es donde yo trabajo.
Y ahora voy a empezar ya con el tema de la pandemia, ¿no? De cómo nos afectó. Pues hay que tener en cuenta primero que la carne de cerdo es la más consumida a nivel mundial, seguida muy de cerca por el pollo y la carne de bovino. El 36% de toda la carne que se consume en el mundo es carne de cerdo. Y para tener una idea más o menos de la magnitud de la producción sobre todo en Norteamérica, pues les presento aquí que en Estados Unidos se producen 129, casi 130 millones de cerdos anualmente. Para comparar, más o menos en México la producción está alrededor de 20 millones de cerdos. Y aquí me gustaría hacer el comentario de que evidentemente y por la cuestión de mi trabajo, yo estoy más familiarizado con la producción de cerdo en Estados Unidos que con la producción de cerdo en México. Entonces, si la plática está un poquito más enfocada desde el punto de vista global o de Estados Unidos, pues es debido a que yo estoy más familiarizado con la producción local. Bueno, como les comentaba, la pandemia causada por el COVID nos ha modificado mucho la manera en que vivimos y en la manera que conducimos nuestros negocios. Evidentemente, la industria porcina no fue la excepción. Yo pienso que la industria porcina hizo un muy buen trabajo aclarando desde el principio que el virus COVID-19 no se podía transmitir por el cerdo o por la carne de cerdo. Aunque parezca que esto no tiene mucha importancia, pero todos recordamos el famoso swine flu, que es como se conocía acá, que se le culpó al cerdo y causó un desastre en la producción y en la comercialización de cerdo hace algunos años. Para empezar ya con el tema, voy a comentarles un poco primero acerca de cómo se afectó los insumos, el manejo de los insumos debido a la pandemia. El transporte aquí en Estados Unidos es muy complicado. Se estima que hay un déficit de 60,000 choferes en Estados Unidos. Eso significa que se necesita tener 60,000 choferes adicionales para mover todos los productos internamente y hacia el exterior sin ningún problema. Entonces, estamos hablando de que hay un déficit, o había un déficit antes de la pandemia de 60,000 choferes. También una de las consecuencias de la falta de choferes es que se produjeron más retrasos en la entrega de ingredientes para producir los alimentos para los animales. Al no haber choferes, pues se complicaba el transporte. El movimiento de los animales entre granjas, cuando se tenían que cambiar de una granja a otra, no se afectó tanto como el movimiento de ingredientes, pero sí hubo algunas consecuencias, algunos retrasos, inconvenientes para mover animales entre granjas. Otra de las cosas que pasó con referente a los insumos es que al no haber personal suficiente en muchas de las plantas productoras de insumos, llámese pasta de soya, llámese granos de destilería, se complicaba mucho la situación del cargado y descargado de camiones. Esto ocasionó que se retrasara la entrega de los ingredientes y pues si ya teníamos el problema de los choferes, a eso le aunamos que los choferes tenían que estar estacionados en las plantas esperando a que los cargaran o a que los descargaran y eso ocasionaba que el problema de la distribución de insumos se agravara aún más. Otra de las cosas que afectaría, yo pienso que afectó directamente a los productores y a las personas que se dedican a desarrollar y a vender insumos, fue que las visitas técnicas se cancelaron. Al cancelarles las visitas se les impidió o se les complicó mucho a los proveedores presentar sus pláticas técnicas, presentar nuevos productos, presentar tecnologías que ellos estaban desarrollando y eso a muchas de las compañías les ocasionó problemas porque perdieron la oportunidad de seguir buscando clientes. Esto para nosotros obviamente es muy importante porque siempre estamos buscando qué es lo más nuevo, qué tecnologías se están desarrollando. Y para muchas de las personas aquí y de los egresados en México,
la comercialización de alimento es una parte importante de su trabajo. Ahora sí, empezando ya con la cuestión de los efectos en la producción, pues la mayor parte de los cerdos que se producen en Estados Unidos es en un sistema integrado, lo que significa que los productores de cerdos tienen un contrato o trabajan directamente con una planta procesadora. Y significa que las empresas controlan todos los procesos de producción. Desde el punto de vista de la industria, esto es importante porque se controla la calidad del producto vivo y de la carne. Entonces, con eso se garantiza que sabemos que la calidad de la carne está bien. Los sistemas de producción de cerdo, para aquellos que no están muy familiarizados con la producción de cerdo y pues sobre todo los que no son zootecnistas, los sistemas son continuos y de espacio limitado, que también se conocen como sistemas de empuje y que están muy relacionados con los sistemas todo dentro, todo fuera. Este proceso de producción, este tipo de producción requiere que los animales salgan de una etapa para que los animales que siguen puedan entrar a donde están ellos alojados. Y ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona esto. En un sistema de producción industrial como es el que nosotros manejamos y el que se maneja principalmente aquí en Estados Unidos en producción a gran escala, vamos a tener varias etapas de producción. Para simplificarlo, vamos a decir que son 3 etapas. La etapa de reproducción, destete y finalización. En la etapa de reproducción se involucra evidentemente a las hembras, que son las que van a tener a los cerditos y los van a tener en lactancia por un tiempo determinado. Comúnmente en Estados Unidos, el periodo de lactancia dura entre 21 a 25 días. Entonces, durante todo el periodo donde las hembras están vacías y luego están gestantes y luego están lactantes, estas hembras viven en este tipo de granjas que se conocen en México como sitio 1. Después, los cerditos pasan al periodo de destete aproximadamente de entre 5 y 7 kilos, 15 libras, y aquí permanecen un promedio de 42 días. Este es un promedio de la industria. Evidentemente hay variaciones, hay quien los mantiene más tiempo, hay quien los mantiene menos tiempo, pero es un promedio de 42 días. Después pasan a la etapa de finalización, que es donde se termina el cerdo para que ya esté listo para ir al procesamiento. Aquí los animales están un promedio de 20 semanas hasta alcanzar un peso de aproximadamente 280 libras, que son como 130 kilos. Después de esto pasan al procesamiento, que es donde se van a sacrificar los animales y se van a hacer todos los cortes y se van a empacar para la venta. Cuando pasó la cuestión del virus, esto fue lo que le pasó a la industria. En las granjas de sitio 1 se amontonaron los animales. No los podíamos sacar. Evidentemente las marranas que ya estaban cargadas y que cumplían su periodo de gestación tenían a los marranitos, pero no los podíamos destetar porque las granjas de destete todavía no estaban vacías. Entonces el inventario se incrementó y la edad al destete aumentó porque no los podíamos sacar a los 21 días, los teníamos que sacar a los 25, 26 días. 5 días extras en la granja hace que los marranitos crezcan mucho, le pone mucha presión a las cerdas. No voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero bueno, eso es lo que pasó. En cuanto al destete, pues pasaba la misma situación. No podíamos sacar los cerdos a los 42 días porque las granjas de finalización estaban ocupadas, porque todavía no salían los marranos. Entonces, se incrementó mucho el inventario de animales de destete. Se tuvieron que mantener animales por mucho más tiempo del que normalmente se hace. En las granjas de finalización, que desde mi punto de vista fue el problema más grave, se tuvo que mantener a los animales por un tiempo más largo que el normal de 20 semanas, lo que ocasionó que los marranos se crecieran más de lo que estaba como objetivo. Nosotros queríamos tener esos marranos en 280 libras, que son como 132 kilos, y pues ellos seguían a la granja, seguían comiendo, seguían creciendo, y todo esto se ocasionó porque
el procesamiento del cerdo se contrajo. Se contrajo porque no había personal para operar las plantas o había un número limitado de personas. Entonces, una planta como una de las plantas que tenemos nosotros que procesa 20,000 marranos al día, cuando solo tiene el 50% de las personas, no puede procesar 20,000 marranos, se procesan un poco menos. Entonces, todo esto es un efecto que perjudica a toda la etapa, a todas las etapas que preceden al procesamiento. Como les mencionaba en el esquema anterior, pues hubo una acumulación de animales vivos en todas las etapas, se incrementó el peso de los animales finalizados y finalmente los comentarios de algunas personas fuera de la industria porcina decían, bueno, es mejor que los animales estén más pesados, ustedes van a tener más carne. Pero si nos ponemos a pensar ya en una manera integrada, ¿cómo vamos a afectar nosotros a la planta procesadora? Hubo algunos problemas mecánicos debido al exceso de peso, porque las plantas fueron diseñadas para recibir marranos de 280 libras. Cuando nosotros estábamos mandando animales con un peso de 305 libras, 310 libras en promedio, si tienes una nave de producción de 1,000 marranos y el promedio es de 305 libras, hay algunos marranos que van a pesar 330, hay algunos marranos que van a pesar 270. El problema se ocasiona cuando los marranos pesan más de 320 libras en promedio, porque el peso es tanto que llegan a quebrar el equipo. Las cadenas donde se transportan los canales no están diseñadas para soportar tantos animales de ese peso al mismo tiempo y se empezaban a caer del techo las cadenas de transporte, lo que propiciaba aún más problemas en las plantas procesadoras. Entonces, todo esto se hizo una cadena de problemas en las plantas, ¿no? Volviendo a la producción, hubo muchos cambios en la producción debido a esta acumulación de animales. En cuestión de reproducción, pues se trató de bajar los niveles de reproducción lo más posible. Se inseminaban menos marranas, se eliminaban más marranas de desechos. De hecho, la reducción en el inventario de reproductoras a nivel nacional fue alrededor de 5%. Y eso se debió a que en esos momentos nadie quería tener más marranos moviéndose en el sistema porque no hay lugar. Algunas estrategias que se usaron para controlar este problema fue alojar a los animales en lo que se llama alojamiento doble, que digamos una granja de destete con capacidad para 16,000 animales, pues se metían 32,000. Se metían porque en estas granjas sí hay capacidad para hacer eso, porque los animalitos llegan de 5 kilos y los sacamos de 22, 23. Entonces, cuando llegan de 5 kilos hay espacio suficiente, los podíamos tener en doble espacio o doble densidad por algún tiempo porque no estaban tan grandes. Ya una vez que llegaban a cierta edad, entonces ya había lugar y ya los movíamos a otra granja, ¿no? Esa fue una de las estrategias. También se tuvo que modificar, y aquí les estoy hablando de manera global, no solamente de la experiencia que nosotros tuvimos como compañía. Aquí en Estados Unidos muchas compañías empezaron a modificar su estrategia de alimentación para reducir la ganancia de peso de los cerdos. Y finalmente, y pues desafortunadamente se tuvo que llegar a practicar la eutanasia en algunos animales. Desde el punto de vista de producción, las estrategias nutricionales pues consistieron básicamente en reducir la concentración de nutrientes para que los marranos no crecieran tan rápido. Esto se hizo principalmente en las etapas de finalización. Algunas de las limitantes de este tipo de estrategias es que en todo momento nosotros teníamos que cuidar el bienestar de los animales, que es nuestra máxima prioridad. Se tenían que incluir todos los nutrientes necesarios para su desarrollo en las cantidades mínimas para cubrir los nutrientes de acuerdo a la NRC del 2012,
que para aquellos que no estén familiarizados con esta publicación, es el organismo que publica los requerimientos mínimos de los animales para su desarrollo normal. Uno de los problemas que tuvimos es que los marranos comen para satisfacer sus necesidades de energía. Cuando los nutriólogos en diferentes compañías trataron de reducir la energía para que los marranos crecieran más despacio, pues ahí entró la fisiología y entonces ellos sentían que necesitaban más alimento y comían más. Entonces esa estrategia no funcionó, porque resultó pues contraproducente, ¿no? Los marranos comían más y seguían creciendo lo mismo. Algunas universidades reaccionaron rápido y trataron de hacer experimentos rápidos para ver de qué manera podíamos reducir el crecimiento de los animales rápidamente, ¿no? Una de estas universidades es la Iowa State University. Ellos tienen su centro de extensión de producción de cerdos y los doctores Nicolás Gabler, John Patience y Jason Ross, muy conocidos en el ambiente de la nutrición, hicieron un experimento rápido para ver cómo se podía bajar el crecimiento de los animales. Esta no está intentada para hacer una presentación muy técnica, así que solo les voy a presentar unas diapositivas para aquellos que estén interesados y les comento que toda esta información está disponible al público. Si van ustedes a la página de la Universidad de Iowa, a la parte de extensión, en la parte de nutrición de cerdos, van a encontrar todas estas publicaciones. En el experimento que ellos plantearon o que llevaron a cabo, se usaron 46 cerdos, machos y hembras, y tuvieron un promedio al inicio del experimento de 75 kilos. Ellos usaron 8 tratamientos. Los tratamientos aquí están, se los comento así rápido. Una dieta control con todos los nutrientes necesarios. 3 dietas con diferentes inclusiones de fibra, 15, 20 y 25% de fibra en la dieta. Se les proporcionó también una dieta sin pasta de soya, que es el ingrediente que provee con más proteína en las dietas. Después una dieta con la mitad de la pasta de soya, que era 89% de maíz. Y 2 dietas en las que se puso cloruro de calcio. El cloruro de calcio tiene como objetivo bajar el consumo de la dieta. Entonces, una tenía 4% y otra tenía el 2% de cloruro de calcio. Estos son los resultados. Como les decía, no quiero que esta plática se convierta técnica porque después los que no están muy interesados en nutrición o no son zootecnistas se van a aburrir. Pero lo que hicieron estos doctores en el experimento fue que alimentaron estas dietas que les menciono durante 28 días y a partir de los 28 días volvieron a dar una dieta convencional, que sería la dieta control. Si se nota aquí a los 28 días, pues los animales de control llegaron a las 236 libras y pues los de la fibra no se afectaron. Ellos, aunque tienen numéricamente un poco menos de peso, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Los marranos con el 97% de maíz sí fueron diferentes, sí les afectó, sí bajaron su tasa de crecimiento. Los que tenían el 89% de maíz no fueron diferentes a la dieta convencional. Y también podemos darnos cuenta que los marranos a los que se les alimentó con una dieta que contenía 4% de cloruro de calcio, sí bajaron de peso. No así los que tenían el 2%. Ahora, pasando a la parte en donde ellos siguieron dando una dieta convencional después de los 28 días, aquí vemos la línea de los que tuvieron 4% de cloruro de calcio. Y ellos se recuperaron, tuvieron lo que se equivale al crecimiento compensatorio en los rumiantes. Entonces ganaron más peso que el resto de los animales, se compensaron con lo que habían perdido. Los marranos que estuvieron con el 97% de maíz, que también se vieron afectados en su crecimiento, se recuperaron bastante bien. Y aquí nos damos cuenta que obviamente la dieta control fue la que tuvo un mejor desempeño. Pero
pues finalmente sí se logró reducir el crecimiento, pero los marranos se recuperaron al final. La conclusión a la que ellos llegaron es que sí se puede reducir el crecimiento modificando las dietas, agregando cloruro de calcio principalmente, pero se debe tener en cuenta que es necesario vigilar que el consumo de nutrientes, sobre todo de calcio y fósforo, sea el adecuado para que no haya deficiencias que pueden llegar a ocasionar problemas posteriores en los huesos de los animales. Aquí regreso al artículo. En el artículo también ellos comentan que es muy importante que cuando se practiquen estas estrategias de alimentación seamos muy conscientes de que las leyes en algunos lugares, incluyendo Estados Unidos obviamente, no permiten que se alimente a los animales con menos de los nutrientes que se consideran lo mínimo para su bienestar. Estos nutrientes son los que se establecen en la NRC. Entonces, al hacer estas estrategias es muy importante que los egresados que vayan a tratar de hacer esto se fijen que no vayan a estar violando ninguna regla en cuanto a la alimentación de animales. Las consecuencias de este tipo de cosas es que cuando se reduce el crecimiento, se puede afectar la mortalidad, aumenta la mortalidad en algunos casos debido a problemas de cojera o de huesos rotos, que obviamente está relacionado a la nutrición de calcio y fósforo. Entonces eso ocasiona más problemas de los que resuelve, ¿no? Si los animales no reciben los nutrientes mínimos, entonces se pueden tener problemas de bienestar animal, ¿no? Y aquí me disculpo porque las faltas de ortografía, ese es el autocorrect, que me cambia las palabras, pero bueno, perdón por eso. Algunas empresas, afortunadamente nosotros no llegamos a esa situación, pero algunas empresas tuvieron que practicar eutanasia en sus animales en varias etapas de producción. Este fue el último recurso que ya cuando no se podía hacer más, se tuvieron que sacrificar algunos animales en varios procesos de crecimiento, de varias etapas de su crecimiento. Algunas empresas pues sacrificaron a los marranitos recién destetados, marranitos de 21 días, que se sacrificaban masivamente. Algunos tuvieron que ser sacrificados al final del periodo de engorda para controlar el exceso de población de cerdos que no se podían procesar. Cuando nos ponemos a pensar en una situación de eutanasia con miles de animales, se convierte en un problema, primero para poder ejecutarla, porque no es tan fácil matar a 1000 marranos a la vez. Se tuvieron que desarrollar técnicas para hacer eso, que ahorita no viene al caso explicarlas, pero fue complicado hacer la eutanasia, y después se complicó aún más cómo eliminar a los animales, porque pues cuando tienes que eliminar 10, 20 mil animales en una granja, pues cómo los vas no los puedes enterrar, tienes que tener ciertos permisos y solo en ciertas áreas se puede disponer de esos animales. Se pueden hacer compostas, se pueden mandar a plantas especializadas en donde se procesan todos los animales muertos, pero en este momento donde se llevaban a cabo las eutanasias, este tipo de plantas estaban trabajando a sobrecapacidad y ya no podían tomar a tantos animales. Entonces, pues la mayoría de las empresas que llegaron a este punto trataron de hacer compostas y parece que esa fue la solución más viable. Aquí, ¿cuánto tiempo llevo por ahí? Si alguien me puede decir. Pues creo que no. Pues le sigo a ver si no me paso. Usted siga, doctor. Estamos escuchándole con atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me estoy pasando, por favor, me avisan porque aquí no tengo reloj y la verdad se me está pasando el tiempo. Pero bueno, seguimos. En la cuestión de comercialización, en Estados Unidos, el 20% de la producción se va a exportación. Las exportaciones curiosamente no se redujeron, aunque la logística se hizo muy complicada. China, para los que están familiarizados con la producción de cerdos, tuvo un brote de fiebre porcina africana y perdieron aproximadamente 40% de su población porcina.
lo que abrió muchas posibilidades a otros países para exportar carne de cerdo a China, que es el mayor productor y mayor consumidor en el mundo, por mucho. Las exportaciones de Estados Unidos a China no crecieron porque teníamos en ese momento un conflicto comercial con China. Entonces, China decidió no comprar carne de Estados Unidos o poner muchos problemas para poder comprar aquí. Y lo que no vendimos nosotros lo tuvo que vender alguien más. México fue uno de los países que fue beneficiados de la falta de exportación de Estados Unidos a China. Como nosotros no pudimos vender más cerdo para allá, México fue uno de los países que empezó a exportar mucho cerdo a China, y las exportaciones de México crecieron casi 10 veces desde el 2019 si lo comparamos con el 2020. Se espera que este incremento siga en los siguientes 5 años por lo menos, y pues es algo muy bueno para la industria porcina mexicana. Si la fiebre porcina africana llega a afectar a Norteamérica, que sería México, Estados Unidos y Canadá, esto sería un gran problema para las exportaciones. Aquí otra vez, disculpas por la ortografía. Sin embargo, si la fiebre porcina africana se vuelve un problema global, que esperemos que no pase así, entonces esta enfermedad de los animales dejaría de ser un impedimento para mover animales a través de las fronteras. Pero bueno, esperemos no llegar a ese punto. Las exportaciones de México a Estados Unidos durante la pandemia siguieron de manera normal, y las exportaciones de Estados Unidos a México igual no se vieron afectadas, pero pues hubo muchos problemas de logística, muchos problemas de transporte, pero el flujo de cerdo entre la frontera para ambos lados siguió normal. La comercialización se complicó también por la cuestión del acumulamiento de los cerdos finalizados en las granjas. El exceso de inventario obviamente resultó en un exceso de oferta, y las plantas no tenían la capacidad para recibir tantos animales. Entonces el precio del cerdo vivo se redujo drásticamente porque había mucha oferta, pero no había demanda. Y no había demanda porque no se podían sacrificarlos, no había personal suficiente para matar a los animales. Aquí pasó una cosa muy curiosa. El cerdo bajó de precio, las plantas no podían procesar el cerdo rápidamente, y la carne de cerdo subió mucho en el precio al consumidor. Cuando uno iba al supermercado, la carne de cerdo estaba muy cara. Hubo muchos problemas también de empaque y de transporte, que ahorita les voy a comentar a qué me refiero con el problema del empaque. Cuando empezó la pandemia, que se cerraron los restaurantes, la producción de cerdo cambió de destino. Toda la producción que se destinaba al consumo en los restaurantes se desvió a los supermercados porque la gente no salía a comer y cocinaban en casa. Esto aparentemente no debería haber sido tan complicado, pero en la industria nos dimos cuenta que la manera en que se empaquetaba el cerdo para el mercado no servía para mandar el cerdo al supermercado. Entonces se tuvo que cambiar todo el sistema de empaquetado porque no era el mismo, no era adecuado el sistema que se tenía para mandar los cerdos directamente a los supermercados para que el consumidor final lo comprara. Eso ocasionó también muchos problemas de suministro de carne a los supermercados. Aquí, en una manera un poquito más esquemática, les presento lo que pasó. Cuando empezó la pandemia, se crearon compras de pánico. Todo el mundo fue al supermercado y compró carne de cerdo, de pollo, y se creó una escasez de carne artificial. Entonces no había carne en los supermercados, pero había mucha carne en las granjas y mucha carne en las plantas procesadoras. Al no haber carne, se incrementó el precio
del cerdo vivo porque parecía que había mucha demanda. Cuando pasaron las compras de pánico y la gente se dio cuenta que ya tenía mucho cerdo en el refrigerador, que no necesitaban comprar más carne, se desplomaron las ventas. Y al desplomarse las ventas, el precio del cerdo bajó más de lo que estaba cuando empezó toda la pandemia. Entonces, este fue un problema compuesto que cuando bajó el cerdo en la segunda bajada importante, fue mucho más drástica que la primera. Una estrategia que mucha gente propuso aquí en Estados Unidos fue el uso de pequeños rastros que existen en las localidades rurales, que tienen la capacidad de sacrificar, no sé, 20, 30 animales en un día. Entonces parecía que esa iba a ser la solución. Lo que pasó es que la gente que tenía sus animales en las granjas, la gente del medio rural que cría, no sé, 10, 15 marranos, 2, 3 vacas, o novillos, los quería llevar a estos rastros pequeños, pero ya estaban ocupados, ya no tenían lugar para sacrificar animales. Muchos ya tenían compromisos hasta el año 2021. Ya estaban tan ocupados que ya no podían tener más clientes. La capacidad estaba totalmente llena. Ahora vamos a hablar un poquito de la mano de obra. En las granjas, la densidad de mano de obra no es tan elevada como en las plantas procesadoras. Los contagios fueron menos. Se hicieron varias cosas para escalonar los horarios y que se minimizara el riesgo de contagio. Se estableció el uso obligatorio de cubrebocas en los lugares de trabajo, en las granjas, pero se continuó trabajando normal. En las granjas no se puede dejar de atender a los animales porque pues se afectaría su bienestar. Entonces, nosotros en las granjas seguimos trabajando normal, igual que la industria en Estados Unidos en general. Hubo muy poca interrupción en el trabajo en las granjas debido al virus. Lo que sí afectó a los profesionistas mexicanos en este sentido es que en todo Estados Unidos se maneja un programa que es la visa TN, que pues la mayoría de los egresados de zootecnia, me imagino que están familiarizados con este tipo de visa. Es una visa de trabajo en la que se le contrata al egresado que tiene su título y su cédula profesional y que tiene alguna relación, que su carrera tiene alguna relación con los animales. Se les contrata para trabajar en las granjas de cerdos, de pollos, ganado de engorda, en los corrales de engorda y en las granjas productoras de leche. Hay mucha demanda de egresados para este tipo de trabajos. Con la llegada de la pandemia se cerraron los consulados y se paró la contratación de gente de México para trabajar en las granjas. Los que ya estaban aquí pues siguieron trabajando normal, aunque se les venciera la visa no había problema, seguían trabajando, pero los que estaban en el proceso de iniciar su trabajo o de obtener la visa ya no pudieron hacerlo y se pararon las contrataciones pues casi al 100%. Ahora, en las plantas empacadoras la situación de la mano de obra fue más complicada porque hay más densidad de trabajadores por área, entonces había mucho contagio y muchos trabajadores no se presentaban a trabajar porque tenían miedo a contagiarse. Una vez que alguien salía contagiado, se le mandaba a su casa y tenía que estar en cuarentena por 14 días. Esta falta de personal fue lo que ocasionó la reducción en la capacidad de procesamiento. En los peores casos, algunas plantas procesadoras llegaron a cerrar por varias semanas y no matando ningún marrano. Y en algunas otras plantas solamente disminuyeron su capacidad hasta en un 50%, pero seguían en operación. Para combatir todo este tipo de problemas, las plantas empezaron a proporcionar más equipo de protección para el virus, lo que es la mascarilla, pues, ¿cómo se llama? Los shields, que sería un
plástico que se pone uno en la cara. Todo esto para minimizar los contagios. La industria alimenticia en Estados Unidos se declaró o es parte de lo que es una industria básica o esencial. Pues al ser una industria esencial, todos los involucrados en esta industria mantuvieron su trabajo, no lo perdieron, no se despidió a nadie, la industria siguió trabajando dentro de lo posible, lo más normal, pero también tenía la desventaja de que si alguien tenía miedo de contagiarse, pues no podía dejar de ir a trabajar. Si dejaba de ir a trabajar, lo despedían. Porque al ser una empresa, una industria esencial, como trabajadores esenciales estamos obligados a continuar trabajando aún a pesar del riesgo. El riesgo, como yo les comento, se minimizó, pero sí hubo bastantes contagios. En las plantas se implementaron medidas como el distanciamiento social. En las líneas de trabajo se hicieron más grandes los espacios de trabajo, se espaciaron más los trabajadores, se pusieron barreras de plexiglas entre los trabajadores para que no hubiera intercambio de aerosoles. Se descubrió que una de las principales áreas de contagio era la cafetería donde se les vendía comida, donde iban a almorzar. Lo que se hizo fue que se ampliaron estas áreas, se hicieron áreas afuera de la planta para que fueran a comer, obviamente techadas, con aire acondicionado, todo muy bien. Y todas las compañías procesadoras de cerdo hicieron escalonamiento de horario para que la gente no se amontonara a la hora de salir a almorzar. Entonces, esto disminuyó bastante el crecimiento del número de contagios en las plantas procesadoras. A pesar de toda la mala publicidad que se les hizo en las plantas procesadoras, se les dieron muchas facilidades, todo lo necesario a los empleados que llegaron a ser contagiados para que se recuperaran, que se fueran a la casa y se recuperaran. El tiempo se les pagó íntegro cuando se enfermaban y resultaban positivos para el virus. Se les mandaba a su casa con goce de sueldo por 14 días, con variaciones entre compañías. Algunas les daban más, algunas les daban un poquito menos, pero esa era la norma en Estados Unidos. Desde el punto de vista de los contratos, se siguió contratando a la gente de manera normal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora como la nueva realidad? ¿Cómo cambió la industria porcina? En la cuestión de granjas se mejoró la bioseguridad, tanto en las granjas como en las plantas procesadoras. A lo que me refiero es que ahora se les toma la temperatura a los empleados cuando llegan a trabajar y si tienen fiebre, se les manda a su casa y se les paga el sueldo de ese día. Y si llegan a estar positivos, pues se les pagan los 14 días o lo que decida la compañía. Se incrementaron medidas, como les comentaba, en las líneas de producción. Se pusieron barreras de plexiglas entre los trabajadores. Se incrementaron las áreas de comedor. Se reforzaron los programas para detectar a los trabajadores contagiados. Y todas estas medidas que ya son algo común a nivel nacional, lo más probable es que se hagan permanentes. No se van a detener cuando haya una vacuna, no se van a detener cuando bajen los contagios. Ya cambió la manera en que las plantas conducen sus negocios porque tienen que evitar que volvamos a pasar por una crisis del tamaño que se pasó en este año. Desde el punto de vista económico, también va a cambiar mucho la producción de cerdo. Antes se tenía que el sistema para poner precio al cerdo vivo en Estados Unidos se basaba en la oferta y demanda en el mercado. Llegó un momento en la industria que todo el mundo empezó a cuestionar la manera en que se establecía el precio del cerdo porque los productores estaban recibiendo un precio muy bajo por el producto, al mismo tiempo que las plantas procesadoras estaban teniendo unas ganancias bastante buenas porque la carne de cerdo estaba cara. Entonces, se vio un poco como una injusticia de que el productor de cerdo el cerdo se pagara tan barato cuando las plantas procesadoras estaban teniendo
unas ganancias muy buenas. Entonces se empezó en pláticas. Esto empezó con la industria del ganado, con la industria de la producción de bovinos, porque ahí el problema fue mucho más grande. Y ahí los productores no están tan verticalmente integrados como la producción de cerdo. Ahí los productores, casi todos los productores de ganado son independientes y las plantas procesadoras son una compañía totalmente diferente. Entonces ellos empezaron a fijarse en el esquema de producción o de pago de los animales vivos, y la producción porcina siguió los pasos de ellos, y estamos llegando, ahorita en estos momentos hay una negociación, se está tratando de crear un nuevo esquema para el pago de los animales. Hay varias propuestas, todavía no se sabe cuál es la que va a ganar, pero una de las propuestas es que se pague el cerdo vivo con un valor, un porcentaje del valor de los cortes primarios del día anterior. Que esto propiciaría que si el precio de la carne sube, el productor de cerdo también tenga esos beneficios. Y a la inversa, ¿no? Si el precio baja, el precio de la carne baja, pues también el productor recibiría menos ingresos. Como les comentaba, las pláticas continúan. No se sabe todavía cómo se van a negociar los nuevos contratos, pero ya las pláticas están ocurriendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora para seguir con la nueva realidad? Pues aunque parezca algo redundante, tenemos que estar más preparados para enfrentar otras pandemias si ocurren. Tenemos que vigilar de cerca cómo vamos a manejar el transporte, cómo se va a minimizar el impacto en la producción viva, porque pues el impacto fue bastante importante, y también cómo hacer los canales de comercialización del producto un poco más flexibles para no tener los mismos problemas que tuvimos en el pasada o todavía presente pandemia en la que estamos. Se tendrán que mejorar la bioseguridad en las granjas, bioseguridad para los animales y bioseguridad para los trabajadores, tanto en las granjas como en las plantas procesadoras. Tenemos que hacer más reuniones virtuales en el futuro cercano, pero también tenemos que llegar a un punto en el que vamos a tener que volver a las reuniones en persona, porque no podemos detener el progreso de la industria. Todos los profesionistas que están dedicados a desarrollar nuevas tecnologías, a crear maneras de que la producción sea más eficiente, ellos necesitan salir a visitar a sus clientes, salir a exponerles, salir a presentarles sus productos, presentar la investigación que hacen, y si no les vamos a dar la oportunidad, se va a complicar mucho que la industria siga creciendo tecnológicamente. Esperemos que las contrataciones internacionales vuelvan al nivel que tenían antes de la pandemia. Nosotros estamos muy contentos como compañía y como industria en general al tener los trabajadores que vienen de México, porque pues obviamente todos ellos tienen su grado de licenciatura. Hay gente que se queda, hay gente que viene a trabajar 2 o 3 años y se regresa, pero ha sido de mucha utilidad tener a los profesionistas mexicanos trabajando en toda la industria de producción animal en Estados Unidos. Y finalmente, pues no tener miedo al cambio. Cuando pasan este tipo de situaciones, es muy fácil negarse a ver las oportunidades y negarse a ver los cambios que se tienen que aplicar para seguir progresando como industria. Y algo muy importante, si no es que es lo más importante, es no tener miedo al cambio, no tener miedo a la innovación, hacer cosas que no habíamos hecho antes para que la industria siga progresando, porque finalmente todos tenemos que comer y pues como somos parte de la industria que alimenta al mundo, pues no nos podemos detener, incluso si la pandemia nos está afectando. Pues esto sería todo lo que yo tendría para compartir con ustedes, y pues quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Muchísimas gracias, doctor, por su generosa ponencia esta tarde. Están llegando algunos comentarios y algunas preguntas. La ingeniera Cristina Venegas, quien además está en representación de Impamex AC, Impulso Agroalimentario, que es, pues ya sabemos, la agrupación que está respaldando este ciclo de webinars egresados contigo. Ella le agradece por su excelente ponencia y retoma de alguna manera uno de los puntos que nos comentaba hacia el final. Ella pregunta, para los colegas egresados que quisieran ir a trabajar a Estados Unidos, ¿qué recomendaciones daría, doctor? Para los colegas egresados, aquí hay muchas oportunidades. Es algo que mucha gente les va a platicar desde cómo les va, desde su punto de vista. Yo tuve la oportunidad en años pasados de ayudar a muchos egresados de Chapingo y de otras universidades a contratarse con la compañía de nosotros. Yo no soy reclutador, mi personalidad no es tan sociable para ser reclutador, pero el reclutador que teníamos se nos fue. Se cambió de compañía y nos quedamos sin nadie. Entonces yo, pues como conocí a algunas personas en el ambiente, empecé a ayudar con las contrataciones y sí trajimos bastantes. Ahorita ya es más conocido el hecho de que se contratan profesionistas en Estados Unidos para trabajar. Lo que yo les recomiendo es que evalúen realmente si se quieren venir a trabajar y cuál es su objetivo. Si se quieren venir a trabajar un año, juntar un poco de dinero, regresarse, está bien. Si quieren venirse a hacer carrera, lo que yo les recomiendo es que practiquen el inglés. Me ha tocado a mí ver profesionistas que son muy brillantes, que tienen un futuro muy grande en la industria, pero que no pueden ser promovidos porque no hablan inglés. También me ha tocado ver muchos colegas de Chapingo y de otras universidades que llegan aquí a trabajar desde el trabajo más básico y llegan a ser encargados de granja, tienen un trabajo ya más estable, un poquito más interesante, pero sí yo lo que les recomiendo es que, pues si se van a quedar acá un rato, que le echen ganas al inglés. Eso es básico. Muchas gracias, doctor. Luis Alvarado pregunta, ¿cuál considera que será la tendencia del precio del cerdo a corto, mediano y largo plazo en México? Mira, en México, y con el entendido de que no estoy tan familiarizado con la producción en México, pero si vamos a seguir con el esquema que está aquí en México, en Estados Unidos, para hacer el mercado más justo, yo pienso que en el mediano y en el corto y mediano plazo vamos a ver un incremento en el precio si empezamos a considerar el precio de la carne como parte del precio del cerdo vivo. Ya a largo plazo es un poquito más difícil de predecir lo que va a pasar, pero en mi opinión el precio va a ser mucho más estable y no vamos a tener los picos que tenemos de altas y bajas de precio, que es lo que afecta a muchos productores, porque es muy difícil manejar el precio del cerdo. A veces estás en un precio que te permite tener ganancias y de repente baja muy rápido. Entonces, yo lo que pienso es que con este nuevo esquema que se está proponiendo, los precios van a ser más estables y vamos a poder manejar el riesgo de producción mucho mejor que lo que se maneja ahorita. Muchísimas gracias, doctor. Julián le felicita y al tiempo le pregunta, ¿cuándo les podría dar un webinar acerca del manejo de cerdo? Pues cuando quieran, nada más que me inviten y pues y así, ahora sí que teniendo la ventaja de que no hay que viajar, pues nada más que me inviten y de hecho voy a dar una plática de producción de cerdos y de nutrición para la Universidad de Chihuahua en noviembre. Igual un colega chapinguero, el doctor Lorenzo Buenavad, él trabaja ahí, hicimos algunos arreglos y les vamos a dar una plática. Uno de los colegas chapingueros, Salvador Fierro, que es un encargado de una granja de maternidad aquí de 5,500 vientres, y yo les vamos a dar una plática a los alumnos que la vamos a dividir en dos sesiones. Una va a ser más enfocada a la cuestión de nutrición
y la otra va a ser enfocada a la cuestión ya más práctica de manejo tanto de cerdos, cerdas reproductoras como de destete y de finalización. Muchísimas gracias, doctor. Javier Vaquera pregunta, ¿qué oportunidades ve al desarrollo de la porcicultura en México? Si le ve posibilidades de desarrollo a la cadena de valor porcina en México. Sí, mira, en México hay mucho potencial. Yo pienso que ahorita con la cuestión de las exportaciones, hay mucha oportunidad para países como Brasil, para países como México, de empezar a exportar a los países a los que Estados Unidos no va a tener acceso por diferentes razones. Afortunada o desafortunadamente, el peso es un poquito más débil que el dólar y eso hace el cerdo mexicano más atractivo para algunos mercados. Estamos viendo que la producción para China, la exportación de México a China está creciendo bastante. Aquí en Estados Unidos desearíamos que los chinos nos compraran carne, pero no lo están haciendo. Entonces yo lo que le recomendaría a los productores mexicanos es que le pongan empeño a la producción, porque si ellos se apropian del mercado chino, pues la producción va a tener muchas ventajas. El costo el precio del cerdo va a subir y van a poder vender el cerdo a muy buen precio. Muchísimas gracias, doctor. Si me lo permite, me comentan que hay una persona que está pidiendo hacer uso de la voz. Okay. Es José Carmen Ramírez Pérez. Si le parece bien, le podemos ceder el micrófono. ¿Cómo no? Adelante, por favor. Buenas No, tardes. no, fue una equivocación, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. Okay. Esas cosas suceden Sí. con estos medios virtuales. Bueno, les comentamos que la ponencia y la grabación de las mismas estarán disponibles en la página sec.chapingo/egresados contigo y por supuesto los medios de contacto del doctor Román Moreno, si le parece bien, doctor, para que cualquier persona que pueda estar interesada más adelante pueda acercarse a usted. Sí, cómo no, ahí por correo electrónico es lo más rápido. Yo trato de contestar lo más pronto posible y sí me parece bien. Y como les digo, si alguien está interesado, pues, o tiene alguna pregunta, ya que me contacten y pues trataremos de contestar lo mejor posible. Muchísimas gracias, doctor. Pues como siempre, un despliegue de genialidad, de ingenio y por supuesto de generosidad, la que podemos apreciar a lo largo de cada una de estas pláticas que han constituido el ciclo Egresados Contigo. Muchísimas gracias por representar dignamente a la Universidad Autónoma Chapingo. Es un honor saber que entre nuestras filas de egresados y egresadas hay personas como usted, poniendo muy en alto el nombre de nuestra universidad y por supuesto amando muchísimo a nuestra universidad, que es otra cosa que sabemos hacer de manera muy importante y pues muestra de ello es la presencia de usted hoy aquí esta tarde. Tenemos un reconocimiento que vamos a entregarle, no sin antes pedirle si quiere realizar algunos comentarios finales. Pues sí, finalmente vuelvo a agradecer la oportunidad que ustedes, los organizadores, me dieron para poder compartir un poco de las experiencias que tengo acá. Me gustaría también a los estudiantes y a los egresados decirles que, pues, si están interesados en una carrera en cualquier rama de la producción animal en Estados Unidos, que no se desanimen, que se vengan, que aprendan inglés. A los que se quieran quedar en México igual pueden desarrollarse allá. Nada más es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo y pues cualquier cosa que podamos hacer, ya los que tenemos un poquito más tiempo en la industria, estamos en la mejor disposición. Nuevamente les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo ustedes para contactar a los egresados que tienen algo que compartir con el resto de nosotros, que nos pongan en contacto y pues ojalá que sigan estos esfuerzos. Y gracias. Muchísimas gracias, doctor. Aquí vamos a seguir esforzándonos por transmitir hacia nuestros diversos públicos todo lo que es la Universidad Autónoma Chapingo y algo muy importante, acortando estas brechas que la temporalidad y el espacio no nos permiten remontar y que sin embargo gracias a la tecnología hoy podemos estar hablando con usted hasta allá donde se encuentra. Qué gusto
De verdad, muchísimas gracias. Veo que el doctor Zaragoza se encuentra todavía en la sala. Doctor, si quisiera brindarnos algunas palabras a manera de cierre. Toc, toc. Sí, Aquí sí, está. estoy aquí, estoy activando mis controles, perdón. Bienvenido, bienvenido. Sí, gracias. Pues agradecerle al doctor su amable disposición por compartir su experiencia con nosotros. También a ustedes los organizadores por contactar gente egresados en los diferentes niveles donde nos pueden mostrar la capacidad que podemos tener los egresados de la universidad en general, en este caso de Zootecnia, y sobre todo creo que es un buen ejemplo de que habla de que sabemos aprovechar las oportunidades cuando se nos presentan, ¿no? Pues simplemente, maestro, agradecerle, doctor, perdón, Román, agradecerle su amabilidad hacia la universidad. Sabemos que lo hace por el cariño que tiene esta universidad, por el conocimiento que logró usted adquirir aquí. Y bueno, felicidades por los logros que ha tenido y por representarnos, como ya se dijo, en una universidad que seguramente es una de las más destacadas en el área de nutrición o ciencia animal. Gracias. Y con esto, pues cedo el micrófono a los organizadores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Me imagino que debe ser una sensación bellísima después de haber transcurrido una parte de la juventud por el departamento de Zootecnia, hoy venir a hacer una devolución a la universidad y luego recibir este reconocimiento de parte de las autoridades de su departamento. Muchísimas gracias. Enhorabuena a ambos. Y ahora, si me lo permiten, entonces vamos a entregar este reconocimiento que, si bien es virtual, es muy sentido, al doctor Román por su generosísima participación esta tarde. Si nos permiten compartir la pantalla para que podamos desplegarlo. Lo tenemos ahí. Entonces tengo que detener mi presentación. Ok. Sí. Préstenos tantito la pantalla para que podamos subir su reconocimiento. Se lo haremos llegar, doctor, se lo haremos llegar. Mientras tanto, sépase merecedor de todo nuestro reconocimiento y nuestro aprecio. Muchísimas gracias porque nos hizo el favor de acompañarnos esta tarde. Me comentan que Isabel Hernández Aquino está pidiendo los datos de contacto del doctor Román. Por supuesto que se los haremos llegar. Y me están comentando, estimado doctor, que el reconocimiento quedó perdido en algún bit del espacio cibernético. Le ruego nos disculpe por esta ocasión. Le insisto, se lo haremos llegar oportunamente con todo el afecto de la Universidad Autónoma Chapingo, la Dirección General Académica, la Subdirección del Centro de Educación Continua e INPAMEX AC, con fecha, firma y demás. Ya, me están comentando que ya está aquí. Ahí le va, por supuesto que se lo merece más que nadie. Mire que creo, si no estoy equivocada, es usted el ponente que nos ha acompañado desde tierras más lejanas y por supuesto que le agradecemos en todo lo que vale. Es así que la Universidad Autónoma Chapingo, a través de la Dirección General Académica y el Centro de Educación Continua en coordinación con Impulso Agroalimentario Mexicano AC, otorgan el presente reconocimiento al doctor Román Moreno Salgado por su participación en el ciclo de pláticas virtuales Egresados Contigo, con el tema La nueva normalidad de la industria porcina después del COVID-19. Cita en Chapingo, México, a 23 de octubre de 2020. Atentamente, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Doctora Gloria Calleca Cortero, subdirectora del Centro de Educación Continua. Ingeniero Jaime Martínez Vázquez, representante de Impulso Agroalimentario Mexicano AC. Pues es así como estamos llegando al final de este gran conversatorio Egresados Contigo. El tema, la nueva normalidad de la industria porcina después del COVID-19. Le esperamos el lunes a las 5 de la tarde por los mismos medios con el programa Profes Contigo, y el siguiente viernes a las 6 de la tarde, hora del Centro de México, con este programa que se denomina Egresados Contigo. Agradecemos muchísimo el favor de su atención, agradecemos sus comentarios y la retroalimentación que puedan hacernos a través de los medios que ya hemos puesto a su disposición. Les agradecemos muchísimo y que pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias, igualmente.